Supongo que fue el libro que me inspiró a querer hacer cosas, a querer vivirlas. Pues, no sé, lo empecé a hojear, lo empecé a leer y yo en ese momento tenía, creo que 14 años y el protagonista pues es un chico de Alemania que también tiene 14 años y que conoce a otro chico. Tenía la casa sola, tenía un coche, entonces este niño ruso le dice como, pues, ¿por qué no lo aprovechamos y hacemos algo con eso? Entonces estos dos chicos se van por toda la carretera de Alemania y viven un sinfín de cosas, conocen a mucha gente, les pasan las cosas más desafortunadas, pero empiezan a aprender demasiado. Me dije a mí misma, bueno, yo también quiero vivir esto, yo también quiero aprender de esto. Tal vez no en una carretera en Alemania, pero no sé, ahora aquí en la ciudad, cada vez que se ve el centro de noche es como si estuviera en Berlín, viviendo algo nuevo y aprendiendo algo nuevo con otras personas. Hace algún tiempo que fue mi cumpleaños, una de mis mejores amigas que siempre regala cosas increíbles, me regaló un libro que se llama Miel y Leche, de una chica que se llama Rupi Kaur. Y en ese momento yo estaba pasando como por un momento extraño de mi vida porque eran mis primeros meses viviendo sola y como que me sentí un poco alejada de mi familia y un poco distanciada de todo. Y ese libro justo es un descubrimiento como de todo este mundo interior de la mujer, que es como bastante complejo y a veces es difícil situarse en él con seguridad. Es un poemario y lo empecé a leer un día en la noche. Creo que ha sido de los que más he disfrutado, aunque en ese momento le dio mucho sentido a todo lo que yo estaba pasando personalmente. Una vez me llevé un poema de Sabines para leerlo en el malecón de Villahermosa. Recuerdo que me acosté ahí en una de las bancas. Ya era como medianoche, ¿no? Y me puse a leerlo. Amaneció, pues me levanté y me fui caminando. Pero esa lectura fue siempre la recuerdo porque fue muy tranquila. O sea, estaba totalmente solo, pero parecía que estaba solo en el mundo, pues. Pues no es lo mismo buscar algo para leer en internet que en un libro. No sé, buscas algo y te aparece inmediatamente, pero así como de inmediato te llegó, así de inmediato se va. Es como un ritual. Vas a un lugar en donde hay libros, te tomas el tiempo para buscarlo, para leerlo, para ver que te guste y te lo llevas a tu casa y lo llevas contigo. Y ahí es cuando, no sé, toda esa experiencia cierra un verdadero ciclo de aprendizaje. Recuerdo que la primera vez que yo tuve un Kindle, un lector de libros, fue como a los 14 años y desde entonces tengo e-readers y he leído muchos libros en formato electrónico y me pasaba algo muy curioso, yo sentía que retenía menos, que recordaba menos cosas y hace poco encontré un artículo en línea donde hablaban que efectivamente los lectores retienen menos de leer libros electrónicos que de leer libros físicos. En un libro digital tú vas pasando pues, con el dedo la página, ¿no? Entonces, en realidad tu cerebro no está recordando el espacio donde se encontraba nada, porque lo que haces es actualizar el mismo espacio solamente con palabras nuevas. Y al contrario, yo creo que todos sabemos que cuando leemos un libro físico a veces nos acordamos de en qué parte del libro, al inicio, al final o al medio, como alrededor de qué página, había cierto fragmento que nos gustó o incluso en qué parte de la página. Creo que cuando se disfruta más la literatura es cuando encuentras algo ahí que para ti significa mucho. A veces pasa que cuando lees un poema y no lo entiendes se te hace como cursi o como aburrido, pero de repente cuando lees un poema y lo entiendes y dices, sí es cierto, esto me está pasando también a mí, ahí creo que es cuando inicia el placer de leer. Otra cosa que recuerdo con libros es que una vez utilicé un libro para robarme otro libro de la biblioteca. Era un libro grande. Le hice un cuadro, un hueco y le saqué así como el papel, todo el papel que tenía y le dejé un espacio. Entonces me metí con ese libro a la biblioteca, agarré un libro que ya había visto y que me gustaba y lo puse ahí adentro, ¿no? Entonces, y así me salí. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera robado ese libro? ¿Cómo comprar ese libro? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera abierto tal página? Como cuando te enamoras y
Y dices, ¿qué pasa si no hubiera ido tal día a tal fiesta o si no hubiera ido tal día a caminar por esa calle y no hubiera conocido a esa persona, ¿no? Que es tan fácil no conocer a la gente, como, sobre todo en la ciudad. Por si las dudas, voy a acabar este libro porque siento que me voy a detener justo antes de la frase exacta que va a reunir todo el sentido o que va a reunir toda la emoción, ¿no? Todo lo que necesite en ese momento. Y no sé, esperar que sí esté la frase ahí que me salve.